Pues me presento, yo soy la doctora Fabiola Pasos Pérez, soy médico nefrólogo, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI, laboro ahí mismo, y yo les voy a presentar el tema de actualidades en el manejo de la hipercalemia, mis conflictos de interés. Los objetivos de esta charla van a ser dar una definición de hipercalemia, el panorama epidemiológico de la misma, por qué la hipercalemia es un problema clínico y las barreras que tenemos en el tratamiento de múltiples enfermedades crónicas y qué es lo que nos dicen las guías o qué recomendaciones tenemos para el tratamiento de la hipercalemia. Entonces vamos primero a dar una definición de hipercalemia, hiperpotasemia, como la quieran nombrar, y algo del panorama epidemiológico. No hay una definición universal de hipercalemia. La mayoría de las guías, tanto renales como cardiológicas, mencionan una definición de hipercalemia como una elevación de las cifras del potasio por arriba de lo normal. ¿Qué es lo normal? La concentración de potasio sérico va a depender de la distribución poblacional de los niveles de potasio sérico que el laboratorio tome como referencia normal. Esto también va a depender de cómo se maneja la muestra, las características del transporte de la muestra, si el potasio fue procesado en una muestra en suero, si fue procesado en plasma, e inclusive tiene que ver en el momento del día en que se toma la muestra, ya que las concentraciones de potasio obedecen a un ciclo circadiano. Todo esto va a hacer que, a pesar de tener una clasificación de la severidad de la hipercalemia, los criterios de inicio de tratamiento puedan diferir en la práctica clínica. Esta inercia terapéutica va a depender de la experiencia del médico y los criterios que tenga el médico. Esto quiere decir, vamos a poner un ejemplo y los que son nefrólogos, si tenemos otras especialidades, pues lo van a entender. Puede haber un médico que diga potasio de 5.5, vamos a iniciar tratamiento para hipercalemia y habitualmente mis compañeros nefrólogos dirán 5.5 es un potasio normal alto, ¿no? Es un paciente renal y podemos considerarlo como normal, ¿sale? El hecho de mantener estas cifras de potasio por arriba de 5 y no dar tratamiento puede conllevar al paciente a riesgos, sobre todo en la mortalidad, como lo vamos a ver en esta gráfica. Diferentes estudios poblacionales han realizado una asociación entre los niveles de potasio sérico y la mortalidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tenemos una gráfica en U, lo cual quiere decir que la mortalidad se incrementa con niveles de potasio sérico menores de 3.5, pero también se va a incrementar con valores de potasio sérico por arriba de 5. Y si ustedes ven, no es la misma mortalidad, depende de la comorbilidad que tenga el paciente y obviamente se incrementa esta mortalidad en pacientes que ya tienen múltiples comorbilidades. Entonces, vamos a ver qué grupos de riesgo que tienen mayor riesgo de desarrollar hipercalemia. Aquí tenemos los grupos, si ven, son grupos que tienen enfermedades crónicas. Habitualmente estas enfermedades crónicas no van solas, siempre van asociadas. Por ponerles un ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca, que pueden tener una incidencia de desarrollo de hipercalemia de hasta el 30%, no solo tienen insuficiencia cardíaca, son pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, son diabéticos, utilizan algún inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tienen hipertensión y aparte son mayores de 75 años. Todos estos grupos de riesgo tienen la característica de que tienen una capacidad limitada para la eliminación de potasio. Pero los pacientes con enfermedad renal crónica, cuya incidencia de hipercalemia puede variar desde un 40 a un 60%, y esta incidencia se incrementa conforme cae el filtrado glomerular menos de 45 mililitros minuto debido a una capacidad limitada para la excreción de potasio. Como ya lo mencionamos, los pacientes con insuficiencia cardíaca habitualmente es un componente multifactorial. Los pacientes diabéticos con una incidencia de 17% para el desarrollo de hipercalemia tienen una serie de situaciones especiales que los hacen susceptibles al desarrollo de la misma. Los pacientes diabéticos tienen hipoaldosteronismo hiporreninémico, las elevadas concentraciones en la osmolaridad cuando los niveles de glucosa están descontrolados y las variaciones en los niveles de insulina y de glucagón hacen que el potasio sérico pueda llegar a incrementarse en la sangre. Los pacientes que utilizan inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por precisamente esta inhibición en la aldosterona y la capacidad limitada para la excreción del sodio y reabsorción del potasio,
tienen una incidencia del 15%, los pacientes hipertensos una incidencia de 10% y un grupo poblacional especial, como ya lo mencionábamos antes, el doctor Lara, los pacientes mayores de 75 años tienen una característica también de que tienen una capacidad limitada a nivel distal para la eliminación de potasio. Entonces, todo esto hace que la hipercalemia se presente como un problema clínico. Ya hay muchos estudios, que han demostrado que la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona disminuye la mortalidad cardiovascular, disminuye la proteinuria y la progresión de la enfermedad renal crónica. Aquí tenemos algunos ejemplos, uno pues un poquito viejito, el renal, donde demostró que los ART disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes, y vemos que uno de sus principales problemas o efectos adversos pues, fue la incidencia de hipercalemia en los pacientes tratados con estos medicamentos. Algo más nuevo, estudio Filedio, finerenona, un antagonista del receptor de mineralocorticoides, también demostró una disminución en la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos, disminución del riesgo cardiovascular, pero de igual forma se presenta el evento adverso de la hipercalemia. Entonces, estos pacientes, que son los que más se benefician de utilizar un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un antagonista del receptor de mineralocorticoides, y en el caso de los pacientes con falla cardíaca de un inhibidor de la neprisilina-aldosterona, pues son precisamente los que se encuentran limitados para el uso de estos medicamentos por el efecto adverso de la hipercalemia. Entonces, pues ya todas las guías, esto lo sabemos de antemano, las guías de diabetes, las guías de enfermedad renal crónica, la guía del control de la presión arterial en pacientes con enfermedad renal crónica, las guías de insuficiencia cardíaca, pues han ponderado en recomendaciones elevadas, inclusive en las de falla cardíaca tienen el uso de algún inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona o derivados de los mismos, tienen una indicación fuerte. Esto quiere decir que los pacientes se van a beneficiar sí y sí con el uso de estos medicamentos. Entonces, la hipercalemia nos plantea un dilema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a indicar un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona y aceptamos los riesgos de la hipercalemia y sus complicaciones, o descontinuamos o inclusive reducimos este tratamiento y perdemos los beneficios clínicos. Cualquiera, este dilema hace que haya una discrepancia entre lo que recomiendan las guías y lo que estamos haciendo en la vida real, lo cual quiere decir que muchos pacientes no les estamos dando estos medicamentos por el temor a la hipercalemia y se están perdiendo de los beneficios cardiovasculares y renales que estos medicamentos nos ofrecen. Diríamos, bueno, si el paciente tiene hipercalemia, pues vamos a reducirle la dosis de losartán, de enalapril, de finerenona. Me siento bien porque se lo sigo dando el medicamento, no se lo estoy suspendiendo y le sigo dando el beneficio de los mismos. Vamos a ver que esto no es del todo cierto. En este estudio, en donde los pacientes que presentaron un evento de hipercalemia, en donde se redujo o se interrumpió el medicamento. Entonces vamos a ver, primero quiero mostrarles que con el primer episodio de hipercalemia, una gran cantidad de pacientes, por ejemplo 38% de los pacientes que desarrollaron un episodio de hipercalemia entre 5.1 y 5.4, se suspendió o se disminuyó la dosis del medicamento. En los pacientes que desarrollaron potasio más de 5.5, este porcentaje se incrementó hasta el 47%, entre los que se redujo la dosis y a los que se interrumpió el tratamiento. Sin embargo, me voy a volver a hacer la acotación en el primer periodo de hipercalemia. Recordemos que los pacientes manejados con estos medicamentos no solo hacen un cuadro de hipercalemia, pueden tener 2, 3 episodios de hipercalemia en el año o en el transcurso de los años, con lo cual esta incidencia acumulada de porcentaje que se puede ir reduciendo el uso de estos medicamentos, pues se va incrementando con los años. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros reducimos las dosis? Esto lo vamos a ver aquí en la gráfica de color amarillo. El primer grupo corresponde a pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 3, en estadio 4, pacientes con falla cardíaca y pacientes diabéticos. La columna morada son pacientes a los que se mantuvo la dosis de los medicamentos. Vamos a ver aquí en este eje, vamos a ver el porcentaje de mortalidad. Entonces, ustedes ven en la gráfica amarilla, que son los pacientes en los que solamente se redujo la dosis de estos medicamentos de algún inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues vemos cómo se incrementa la mortalidad. Por ejemplo, en los pacientes con enfermedad renal crónica, con una mortalidad de 9.8% se incrementa hasta el 20% solamente por el hecho de reducir la dosis de estos medicamentos.
No digamos si lo suspendemos, con lo cual se incrementa hasta un 22%. Sin embargo, hay que observar las tasas de mortalidad, que son similares entre los grupos a los que se reduce el medicamento y a los cuales se les interrumpió. Por lo cual, pues esto viene a demostrar que no solamente no debemos ni siquiera bajar la dosis de estos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo cual pues necesitamos manejar a estos pacientes en el contexto de la hipercalemia. Vamos a ver qué nos dicen las guías y qué recomendaciones son las que nos están dando. Entonces, las guías establecen que la hipercalemia asociada a cualquier inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona a menudo deben tratarse para disminuir los niveles de potasio sérico, en lugar de disminuir o interrumpir estos medicamentos. Entonces, ante un evento de hipercalemia, primero nos recomiendan revisión de los fármacos concurrentes. Esto quiere decir que veamos que el paciente no esté con interacciones farmacológicas que puedan incrementar los niveles de potasio sérico. Esto quiere decir, por ejemplo, pacientes todavía, podemos decir, hasta cierto punto como pacientes que tienen enalapril y losartán, ¿no? Que tienen dos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o que tienen que utilizar beta bloqueador porque tienen falla cardíaca, tienen que utilizar trimetoprim con sulfamethoxazol, el uso de analgésicos de AINES que también pueden incrementar el potasio sérico, que tengan que utilizar enoxaparina o algún tipo de heparina que también incrementa los niveles de potasio sérico. Entonces, una vez que hayamos visto si podemos modificar estas interacciones farmacológicas, lo siguiente que nos dice la guía es verificar qué ingesta de potasio tiene el paciente. Aquí nuevamente quiero ser muy puntual, la guía recomienda una ingesta moderada de potasio. Si ven todos los artículos, inclusive la plática que nos dio la doctora Rocío, manejan dietas bajas en potasio. La guía nunca dice que le den una dieta baja en potasio, una ingesta moderada. ¿Sale? Sin embargo, como ya lo mencionaron, pues estas dietas son muy difíciles de cumplir y de conseguir. Voy a mostrarles este estudio, el cual fue una encuesta que le hicieron a 438 médicos, en donde les preguntaban ellos en qué situación promovían estas dietas bajas en potasio. Entonces, ellos les decían al 80% de los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis que pues evitaran consumir alimentos que tuvieran mucha carga de potasio. Y el 64% de los pacientes con enfermedad renal crónica que no estaban en diálisis. Pero, ¿qué opinaron los pacientes? Los pacientes dijeron que la verdad es que las dietas con estas necesidades dietéticas eran contradictorias, las necesidades dietéticas que tenían los pacientes y con los líquidos que se les prescribían. Por lo tanto, estas dietas eran muy difíciles de equilibrar. Los pacientes declararon tener dificultades para implementar estas dietas bajas en potasio. Y estas dietas bajas en potasio, ellos dijeron que tenían consecuencias sociales. Y esto aumenta la carga de la enfermedad renal crónica. ¿Qué tipo de consecuencias sociales? Cuando ellos salían a reuniones familiares, salían a algún restaurante, era difícil, muy difícil poder llevar a cabo estas dietas. No lo traigo para mostrarlo, pero ya lo mencionó la doctora Rocío también. Hay estudios donde demuestran que reducir el potasio, la ingesta de potasio, no tiene realmente mucho impacto en las concentraciones de los niveles séricos de potasio, esto en los pacientes en hemodiálisis. Inclusive las dietas bajas en potasio se consideran dietas aterogénicas, ya que estamos quitándole al paciente, como ya se mencionó, de los beneficios que tiene el potasio a nivel sanguíneo, sobre todo los efectos para regular la presión arterial y los beneficios cardiovasculares. Entonces, una dieta baja en potasio por sí sola puede ser insuficiente, no va a ser la panacea, no va a controlar los niveles de potasio sérico en el paciente y puede llegar a ser una estrategia no óptima para tratar la hipercalemia. ¿Vale? Otro punto que nos comenta la guía, vigila el estado ácido base del paciente, es decir, que no esté en acidosis, hay que dar bicarbonato, suplementar con bicarbonato en el caso de los pacientes que tengan acidosis metabólica como otro factor que contribuye a la hipercalemia. Un cuarto paso es utilizar diuréticos de asa y diuréticos tiacídicos. Estos medicamentos se han tratado o se han utilizado para tratar la hipercalemia crónica. Sin embargo, hay datos limitados sobre su uso y el éxito de estos mismos en pacientes que utilizan de manera crónica inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, habitualmente los utilizamos para el manejo de la hipertensión y de la sobrecarga de volumen. ¿Los podemos iniciar? Sí,
para mejorar la excreción renal del potasio, solamente que hay que tener en cuenta que su capacidad, el efecto de estos medicamentos está limitado y dependen de la función renal. Esto quiere decir que entre mayor deterioro de la función renal o tasa de filtrados más bajo, la eficacia de estos medicamentos disminuye y es necesario incrementar las dosis con el riesgo de también tener los efectos adversos de los mismos. Entonces, como ya los demostraba, ya se los comentaba, existen pocos datos que demuestren la disminución de riesgo de hipercalemia con el uso de estos medicamentos. Los estudios que han reportado la eficacia de los diuréticos de ACE y los diuréticos tiacídicos reportan que el descenso de potasio puede variar desde 0.6 hasta 0.6 miliequivalentes por litro, ¿sale? Lo cual pues en una hipercalemia, por ejemplo, severa, tienen la verdad es que muy poco impacto. Vamos a hablar de la última recomendación de la guía, ahora sí el último paso, que es iniciarle un aglutinante de potasio gastrointestinal para el tratamiento de la hipercalemia. Vamos a ver un poquito de historia de la evolución de estos aglutinantes de potasio a nivel intestinal. Vamos a ver que en la década de los 60, en 1958, se aprueba por la FDA, la primera resina de intercambio, el sulfonato de poliestireno sódico para el tratamiento de la hipercalemia. Casi 60 años después, aparece una segunda línea de tratamiento. En el año 2015, Patiromer es aprobado por la FDA y en el 2017 es aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos a nivel europeo para el manejo de la hipercalemia en pacientes adultos. En el 2018 aparece otro medicamento, el ciclosilicato de sodio circonio, aprobado al mismo tiempo por la FDA y por la EMA en la Unión Europea para el manejo de la hipercalemia. Vamos a hablar del primer grupo de fármacos, lo que es el sulfonato de poliestireno sódico y el sulfonato de poliestireno cálcico. A pesar de que llevan casi 70 años en el mercado estos medicamentos, hay muy pocos ensayos clínicos que demuestran su eficacia y sobre todo su seguridad a largo plazo en el manejo de la hipercalemia. Los ensayos clínicos que tenemos de estos dos medicamentos, si se dan cuenta, son muy poquitos pacientes, en el caso del poliestireno sódico 33, y el ensayo solamente duró 7 días. En el caso de poliestireno cálcico fueron 58 pacientes y el ensayo clínico solo duró 3 semanas. Esto hace que pues son medicamentos que solo se puedan utilizar por periodos muy cortos. Como ya lo mencioné, los efectos a largo plazo pues no están bien documentados y aparte son medicamentos que son muy mal tolerados a nivel gastrointestinal. Recordemos que estos medicamentos, el principal efecto adverso es la necrosis colónica. ¿Por qué? Porque se tenían que utilizar con sorbitol para promover la motilidad gastrointestinal y que tuvieran su efecto a nivel de colon distal. Entonces tenían muchos efectos gastrointestinales y no eran poco o infrecuentes los pacientes que llegaran a presentar necrosis colónica. Además, porque debido a que estos ensayos clínicos se corrieron por muy poco tiempo, nos faltan datos sobre las interacciones farmacológicas de este grupo de resinas en los pacientes renales. De ahí que surgieran los nuevos aglutinantes de potasio. Patiromer es un polímero, es una resina que intercambia potasio por calcio y magnesio a nivel intestinal. Patiromer requiere una alta concentración de potasio a nivel intestinal para poder actuar, debido a que es una molécula no selectiva. Por lo tanto, su mecanismo de acción o donde ejerce más efecto es a nivel de colon distal. Debido a que es una molécula y por eso su tiempo de acción, de inicio de acciones, va a ser más o menos de 4 a 7 horas. Debido a que es una molécula que no es selectiva, puede ser que en lugar de captar potasio, esta resina capte magnesio. Por lo tanto, uno de sus mayores efectos adversos y que hay que vigilar es la hipomagnesemia. Ciclosilicato de sodio circonio no es un polímero, es un cristal. Es un cristal altamente selectivo que tiene un diámetro de 4 Å aproximadamente, lo que lo hace altamente selectivo a potasio. Pero también puede captar iones amonio y vamos a tener un efecto ahí no esperado que ahorita les voy a comentar. Entonces, este cristal lo que hace es intercambiar sodio, capta potasio y lo intercambia con el sodio a nivel intestinal. Entonces, debido a que es una molécula, un cristal altamente selectivo, ciclosilicato de sodio circonio puede actuar desde la parte inicial del intestino, no requiere tantas concentraciones de potasio y esto hace que su inicio de acción sea inclusive hasta en 1 hora. En 1 hora vamos a ver la reducción de los niveles de potasio en los pacientes crónicos.
Como ya los mencioné, intercambia potasio por sodio, entonces uno de sus principales efectos adversos es la retención del sodio y el edema que pueden llegar a presentar estos pacientes. Por el efecto que les comentaba, que al ser una molécula con un diámetro de 4 Armstrong, también puede ser que capte amoníaco a nivel intestinal. La captación de amoníaco hace que disminuya en sangre los niveles de nitrógeno ureico y permite mantener los niveles de bicarbonato sérico más estables. Entonces hay estudios que dicen que como efecto adicional se ha encontrado que ciclosilicato de sodio circonio ayuda a mantener los niveles de bicarbonato en los pacientes con enfermedad renal crónica. Les voy a mostrar los estudios iniciales que se hicieron con estas resinas de intercambio. Fue OPAL, el cual fue el compatiromero, donde podemos ver en los pacientes con hipercalemia leve a moderada cómo hubo una reducción, como les mencionaba, desde las primeras 4 o 7 horas cuando se utilizaba este medicamento, con un pico de reducción en las primeras 48 horas. El que muestro aquí a la derecha es el estudio, los primeros ensayos que se hicieron con ciclosilicato de sodio circonio, donde podemos ver una reducción de hasta el 40% del potasio sérico en la primera hora de tratamiento. Y esta reducción también se mantiene, inclusive se incrementa en las 48 horas posteriores de continuar con el medicamento. Esta gráfica que compara cómo disminuyó los niveles de potasio sérico en las primeras 48 horas de tratamiento con patiromer, el cual es la línea discontinua, y ciclosilicato de sodio circonio, donde se puede ver una diferencia marcada, al menos en las primeras 48 horas, en la reducción de potasio. No quiero decir que uno es mejor que otro, sino esto debemos individualizarlo. ¿Qué es lo que necesitamos en el paciente? Una reducción rápida, porque estamos enfrentándonos ante una hipercalemia severa, o podemos darnos el tiempo ante una hipercalemia leve a moderada de que haya una reducción mucho más lenta de los niveles de potasio sérico. Les muestro esta tabla donde hacemos un comparativo de dosis, efectos secundarios, clínicos y potenciales de patirómero y ciclosilicato de sodio circonio. Ambos están indicados en vía oral, se disuelven en agua. Su inicio de acción, ya lo habíamos mencionado, aproximadamente de 4 a 7 horas para patirómer con un pico a las 24 horas, aproximadamente inicio de acción de 1 hora con ciclosilicato de sodio circonio. Los resultados, entonces, hay una disminución de los niveles de potasio sérico aproximadamente de 1 miliequivalente por litro en la primera semana y con ciclosilicato de 1 a 1.5 miliequivalentes por litro en las primeras 48 horas. Los efectos adversos ya los mencionamos de patirómer, sobre todo de tipo intestinal, constipación, diarrea, náusea, dolor abdominal, y de ciclosilicato de sodio circonio, edema, pero también puede haber efectos gastrointestinales como náusea, vómito y constipación. Monitoreo, ya lo habíamos mencionado, al ser una molécula que no es selectiva, hay que mantener también el monitoreo de los niveles de magnesio y obviamente de potasio, ciclosilicato solamente de los niveles de potasio. ¿Qué pasa cuando se suspende? Después de la suspensión de patirómer, va a haber una elevación de los niveles de potasio a las 48 horas después de su suspensión. Sin embargo, en ciclosilicato de sodio circonio, este efecto todavía no está estudiado. De hecho, cuando se hizo la suspensión de los estudios de la fase de extensión de este medicamento, en las 48 horas posteriores a la suspensión, sí hubo una elevación de los niveles de potasio sérico, pero no tan marcadas como cuando iniciaron el tratamiento. Sin embargo, estos son estudios, hallazgos que se tuvieron y no hay un estudio para definir específicamente qué es lo que les pasa cuando se suspende. Interacciones, entonces, patirómer sí tiene interacciones con los medicamentos, inhibe la absorción de los mismos porque no es una molécula selectiva, entonces sí se recomienda que se dé 3 horas antes o 3 horas después de los medicamentos que toma el paciente. Patirómer, como hace un intercambio con hidrógeno, va a tener un efecto en el pH gástrico y lo que sí se recomienda es que se dé 2 horas antes o 2 horas después cuando se ingieren medicamentos que son dependientes del pH gástrico, como son los azoles y los medicamentos contra el VIH. Ya para finalizar pues la charla, voy a mostrar los estudios clínicos a largo plazo con ciclosilicato de sodio circonio, en donde se observa que el empleo de este medicamento nos permite mantener las dosis de algún inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto se observó en los estudios de fase de extensión
de ciclosilicato de sodio zirconio. Si ven, pues un porcentaje no despreciable de pacientes pudieron mantener las dosis de inhibidor del sistema renina-angiotensina. Otro porcentaje, aproximadamente 10%, pudo incrementar inclusive o llegar a las dosis máximas toleradas de un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y algunos otros, pues, se pudo iniciar el tratamiento con estos medicamentos. De igual forma, con patiromer, en el estudio PER, que fue pacientes con falla cardíaca, el 91% de los pacientes, por ejemplo, en este grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca, se pudieron incrementar las dosis de espironolactona, y en el estudio OPAL, 94% de los pacientes pudieron continuar con la dosis de este inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Vale? Entonces es importante considerar que estos medicamentos pueden ser utilizados, tienen estudios de seguridad a largo plazo, hasta 1 año, como ya les mencionaba, con patiromer y con ciclosilicato de sodio y zirconio. Lo que queremos evitar es la última parte que nos da el algoritmo de la vía, que dice: reduzca la dosis o detenga un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona como último recurso. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. Si nosotros reducimos la dosis o los retiramos, vamos a tener un impacto en la mortalidad en este grupo de pacientes. Entonces podemos concluir que la hipercalemia es un problema clínico en los pacientes en el contexto cardiorreno-metabólico. A pesar de los beneficios comprobados de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hipercalemia es un obstáculo para alcanzar y mantener las dosis recomendadas de estos medicamentos. La aparición de nuevos medicamentos para el manejo de la hipercalemia ha permitido mantener los efectos benéficos de estos, y que los pacientes que toman nuevos aglutinantes de potasio para tratar la hipercalemia han podido mantener, mantener la dosis de estos medicamentos en su tratamiento en los múltiples ensayos clínicos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.